doctora. Vamos a hablar sobre la introducción del libro de epidemia. 1 para la masacre. Tommy formaba parte de un campo de entrenamiento de la Plaza de Toros, en Etaples. Él había sido un trabajador agrícola en lo que era su vida civil y disfrutaba trabajar con los animales. Hace unos días había comprado un ganso de un agricultor en la zona, la cual había matado y había cocinado para él mismo. Él y sus compañeros habían festejado con alegría esa noche porque él sabía que en cuestión de tiempo tendría que ser regresado a la línea de guerra, donde tendría que encontrarse con ensangrentados, pálidos, algunos muertos, y lo cual ya había desembarcado solo hace 3 semanas antes. Después de la cena, él comenzó a sentirse un poco extraño. Pensó que era por el entrenamiento de la tarde, donde él había tenido que correr a través de un cobertizo lleno de gas. También pensó que era por la vacunación contra la fiebre tifoidea que la obligaron a poner, y sus amigos ya habían estado enfermos, pero la mayoría ya se había recuperado. La cabeza de John le dolía furiosamente. Se sentía caliente, sudoroso, y su espalda y pantorrillas se sentía como que se hubiese hecho ejercicio durante una semana, completa en 1 hora. Tommy nunca llegó a su cita con la trinchera. Murió el día siguiente. Fue una muerte muy horrible, donde su respiración se hizo cada vez más difícil y finalmente se ahogó con su propia fluido pulmonar. De la boca, los dedos y las orejas se volvieron de una tonalidad por oscura. Él murió de neumonía aguda ocasionada por el virus influenza. Se había contraído desde el ganso. Esta patología le quitó la vida a más de 1000 soldados. Inclusive podría haber acortado la guerra. Nadie sabe seguramente dónde surgieron los primeros influencia H1N1. Otras autoridades afirman que los primeros casos que surgieron en China o en un campamento militar en Kansas, en los Estados Unidos, en 1918, pero las enfermedades del regimiento de la Plaza de Toros es anterior, por lo tanto, a 2 años. Por lo que si se trata de la gripe H1N1, es la aparición más temprana conocida de ella. Lo que ha quedado claro es que el virus se originó en aves y murió y mutó posiblemente a través de los cerdos para difundirse a través de los seres humanos. Amenazas viejas, nuevas amenazas. Como sabemos, únicamente el presente y el futuro tienen la posibilidad de contener amenazas reales. La mayoría de amenazas que hemos pasado las podemos observar de forma sencilla y segura. Y aunque muchos de estos riesgos infecciosos que enfrentamos parecen ser nuevos, algunos solo son extensiones de epidemias ya existentes. Muchos de los riesgos de infección que enfrentamos son nuevos y realmente nuevos, pero no se debe interpretar en el contexto de lo que sucedió antes. Es fácil olvidar cómo las epidemias han avanzado a la humanidad en el pasado. Después de todo, las infecciones nuevas no suelen ser recientes o podría ser una extensión de una epidemia existente. Por ejemplo, cuando Willy Burgdorfer, un eminente especialista de la bacteria de tifus que causa la llamada ricticias, comenzó a investigar sobre el brote de una nueva forma de artritis que afectó a niños online en 1976. Encontró que las descripciones de una idéntica enfermedad que se podía encontrar en la literatura del siglo anterior. La epidemia que causó diarrea o curso profundo y a veces incluso la muerte de Bracknell en 1971, durante la Guerra Civil y durante un maremoto.
Era una en realidad parte de una epidemia de cólera existencial como el TOR. Algunos otros aspectos de nuestra situación actual también son un legado del pasado. Es claramente evidente que no podemos realmente entender la aparición de los microbios resistentes a las drogas, sin tener en cuenta los errores del pasado y la forma en que los organismos vivos han evolucionado. Además, nuestros métodos de epidemias que abordan se basan en el principio de larga data que han sido históricamente probados. Este libro. Las enfermedades infecciosas se clasifican de acuerdo a la naturaleza de los microorganismos que la causan: virus, bacterias, parásitos, hongos, levaduras, priones, objetos inanimados aparentemente. Esto podría dar la impresión errónea de que ligeramente los hongos y las levaduras, por ejemplo, no son tan importantes como causan las epidemias como son los virus y las bacterias. Aunque en realidad es cierto que una levadura es la causa de una enfermedad de transmisión sexual más común en el mundo, un hecho que incluso la mayoría de los médicos encontramos por lo general en los hongos y levaduras raras veces causado epidemias. También hay un hongo altamente transmisible al acecho en una cueva en algún lugar, esperando su momento para causar estragos en el ser humano. Los humanos somos enfermedades infecciosas. En cierto sentido, esto se aplica a todos los aspectos de la biología humana, el comportamiento, la cultura, la historia y la tecnología, que reconsideran por completo quiénes somos, de qué estamos hechos, cómo llegamos hasta aquí y hacia dónde vamos. Enfermedad humana. La enfermedad es infecciosa, nos ha moldeado, incluso al nivel más obvio y superficial. Considerando el rostro humano como un poco de imaginación, cada aspecto de su apariencia puede considerar que se ocupa de la prevención de enfermedades infecciosas. Incluso ahora no es la falta de alimentos, pero nuestra producción excesiva de productos de desecho en forma de gases como el dióxido de carbono, que se crea actualmente, es una de las principales amenazas a nuestro bienestar. Sin embargo, hay otra forma de interpretar la afirmación de que la humanidad es una epidemia. Las epidemias dan forma a nuestro pasado y nuestro destino. Muchas de las formas en que se hicieron son obvias. Las guerras se han ganado y perdido como consecuencia de la epidemia. Aunque estas enfermedades ahora pueden ser controladas, al menos parcialmente, el impacto de las pandemias en la geopolítica actual es tan grande como siempre. Incluye la de los humanos. Podía haber llegado a existir como resultado de las infecciones y puede ser sin ninguna sorpresa que las infecciones siguen constituyendo la mayor parte de las sustancias de nuestra existencia. Está en nuestros genes. Un análisis de genes humanos revelan que existen grandes secuencias de ADN que sin duda surgen de fuentes inesperadas. Ahora parece que una proporción muy grande de nuestros genes surgió en otras formas de vida y fue infectado a nosotros. En ese proyecto se determinó incluso que ha sido posible medir la proporción de los genes en nuestros cromosomas que vino de este virus. Lo que hemos aprendido sobre la historia de la evolución a través de los estudios de nuestros genes ha dejado claro que hemos adquirido genes, si los usamos o no, a través de la invasión de nuestras células por virus. Probablemente la cosa más importante que hemos aprendido hasta ahora es que estas incorporaciones virales no son al azar. Continúa de la misma manera durante generaciones y son compartidos por toda la humanidad. Esta pregunta sigue siendo válida en un sentido físico y genético muy realista, ya que somos una enfermedad infecciosa. Inmunidad y evolución. Epidemias infecciosas también han dado forma a nuestra evolución por medios más convencionales. Por lo tanto, una especie de organismos que lucha con las epidemias infecciosas tendrá que incrementar la complejidad en todos sus sistemas corporales, incluidas las hormonas del cerebro y el sistema nervioso. Sin duda, nuestra inmunidad ha evolucionado en respuesta al desafío de las epidemias, puesto que sin infecciones no tendría mucho sentido siquiera tener un sistema inmunológico. Casi de inmediato aparece evidencia más sólida de que otros organismos están trabajando en la infección, en la famosa historia de Fleming, que observa la resistencia de la penicilina y sus químicos.
Fleming notó que algunas cepas de bacterias fueron capaces de producir enzimas que inactivaron la molécula de penicilina tan pronto como se encuentra con él. No hay duda de que en este tipo de antibióticos han alterado el curso de la historia humana para mejorarla. Flagelos como la sífilis, como nuestros antepasados lo sabían, prácticamente han sido vencidos por la penicilina. Al igual que nosotros, las plantas y otros animales comparten algunas propiedades extrañas a lo que no son visibles a primera vista. Parecen haber surgido de los procesos evolutivos convencionales. Las compensaciones y complejidad. Las epidemias nos han dado formas de otra manera y esto está en nuestra susceptibilidad a las enfermedades no infecciosas. Este es el fenómeno bien establecido llamado polimorfismo equilibrado, en la que la enfermedad y los rasgos que causa se heredan como una compensación para la resistencia a las enfermedades. Como veremos también, muchas enfermedades no infecciosas como la diabetes, la alergia y cáncer tienen vínculos causados claras epidemias de infección. De particular interés, aquí la extraña historia de la resistencia del VIH. Lo que hemos descubierto es, a medida a través de todo el tiempo, un producto celular mutante llamado CCR5 Delta 32. La variante de Delta 32 se ha demostrado que está presente en esqueleto en la edad de bronce. Solo correctamente encontramos VIH en la década de 1980. La evolución y el conocimiento. Algunos argumentos que la evolución humana ha pasado de la simple transferencia de genes a través de la reproducción en un hábito más sofisticado y abstracto. Es una forma de vida que se ha exportado casi como una enfermedad infecciosa a las naciones en desarrollo del mundo, como consecuencias inevitables para el futuro ecológico de nuestro planeta. Cada vez es más claro que el clima de nuestro mundo está cambiando y muchos temen que la distribución de las enfermedades infecciosas epidémicas se alteren como consecuencia. La mayoría de las nuevas enfermedades infecciosas, como el virus del Nipah, el VIH, han surgido de los seres humanos que exploran nuevos hábitats ecológicos. Si la predicción más pesimista del calentamiento global es correcta, entonces nuestra civilización enfrentará el mayor desafío, y las civilizaciones en declive son en particularmente las que son más vulnerables a las pandemias. Ganar algo y luchar más. Las consecuencias no deseadas de todo este desarrollo tecnológico que ha sido de otras pandemias, por ejemplo, hemos visto un enorme aumento inesperado de la incidencia de enfermedades como las alergias y el asma, aunque las enfermedades alérgicas no son desconocidas entre animales, son mucho menos frecuentes en humanos. Curiosamente, las enfermedades son más comunes entre los animales domésticos que en los animales salvajes. Y pueden ser por la misma razón que los humanos modernos parecen ser más propensos a ellas. Nosotros y nuestros animales de compañía en nuestro mundo moderado, controlado y seguro ya no está expuesto a las enfermedades infecciosas como en el que se nos desarrollaba. En gran parte, a través de la aplicación de la ciencia y la tecnología, permitió la evolución de la humanidad en su forma actual. Ahora estamos viviendo las consecuencias de ese salto de la población impulsada como estaba por la tecnología y la industria. Ciertas enfermedades infecciosas tampoco lo permitían y paradójicamente crearon enfermedades infecciosas más grandes que nosotros. El precio a pagar por salir de la sombra de la enfermedad infecciosa es la huella de carbono, el estilo de la vida de Europa Occidental. Estos estilos de vida como la plaga se han exportado a países en desarrollo de todo el mundo y han tenido consecuencias inevitables para el futuro de los ecosistemas globales. Y cada vez es más claro que el clima de nuestro mundo está cambiando y varios temen que el reparto de estas enfermedades infecciosas epidémicas se altere como resultado. Por otro lado, la mayor parte de las nuevas patologías infecciosas, como el VIH, han surgido desde los humanos, ya que explotan nuevos hábitats ecológicos
para obtener ganancias financieras a gran escala. En parte, esto es el resultado de la resistencia emergente a los antibióticos, el cambio climático y las enfermedades, patrones y epidemias, casi incontrolables, como el VIH-Sida. Tanto el cáncer y enfermedades autoinmunes, sin duda, tienen un componente infeccioso. Las enfermedades del corazón pueden tener también, y cada uno tiene un componente genético que bien puede haber surgido de la antigua infección viral. Una selección de las epidemias. La gran epidemia de la influencia, que fue la gripe española de 1918 a 1920, esta mató aproximadamente de 50 a 100 millones de personas en un periodo muy breve y tenía una tasa de mortalidad particularmente entre adultos y jóvenes. La muerte negra surgió en el siglo XIV, con picos de series de epidemias hasta el siglo XVIII y los brotes esporádicos en la era moderna. Se dice que mató a 34 millones de personas solo en Europa, con números similares en Asia, África y Oriente. La malaria es uno de los asesinos más importantes, tanto en el antiguo como en el nuevo mundo. Una enfermedad teóricamente evitable, más o menos erradicada en Oriente. Es responsable de 2.7 millones de muertes al año. Un número sustancial suelen ser niños. La Organización Mundial de la Salud señala que en el orden de 2.800 niños mueren a causa de ella cada día. Muchos temen que cambios climáticos globales permitan que este flagelo vuelva incluso en Europa. La epidemia moderna de la infección de transmisión sexual, de las cuales VIH, SIDA, debe ser contado como el más dramático y trágico. La fecha exacta de su origen es objeto de debate, pero la fecha es desde 1954. Asociado a esto, las más desastrosas de las ocasiones humanas es la explotación mundial de otra infección de transmisión sexual, incluido un aumento drástico del número de jóvenes con herpes. El cólera es una enfermedad bacteriana transmitida en aguas y alimentos contaminados. Actualmente estamos todavía en la 7ª pandemia del cólera, que se inició en 1961. La primera surgió en Calcuta en 1817, que involucró a China, India y el sur de Rusia. No se limitaba que a los militares y a nadie sabía cuál era la cantidad cierta de las personas que fallecieron. Y las enfermedades diarreicas no causadas por el cólera sigue siendo una causa importante de muerte en los países de desarrollo. La viruela ha sido uno de los grandes flagelos históricos y durante la plaga de Antonine pudo haber matado a 5 millones. Se ha erradicado la enfermedad en el año de 1977, donde la conquista de Cortés de los incas con una pequeña fuerza de soldados fue una gran parte debido a las enfermedades que trajeron con ellos, incluyendo la viruela y el sarampión. Bueno, el sarampión sigue siendo una importante causa de muerte en el mundo, en el desarrollo, y fue responsable de la despoblación de muchas partes del mundo durante la expansión colonial de las naciones europeas, y es una enfermedad que aún no ha desaparecido. La poliomielitis, que ha sido la causa de la parálisis infantil y la primera enfermedad viral que se registró en la antigüedad. Una vez que la campaña mundial de erradicación de la poliomielitis comenzó en 1988, producía la paralización de 1.000 chicos al día y mataba a millones, que era una tasa de mortalidad del 20 a 30%. La erradicación de esta patología estaba prevista en el 2005 por la Organización Mundial de la Salud y simulaba que se iba a conseguir su alcance hasta que hubo un desarrollo desastroso alimentado por fanáticos paranoicos. El tifus, la bacteria portada por piojos que mataron a su descubridor, Ritges, es la enfermedad de la guerra, el hambre por excelencia. Es imposible calcular la cifra total a partir de Rickettsia,
pero pudo haber sido agentes de la plaga de Atenas de 420 a.C. Según David Durack, uno de los médicos de las enfermedades infecciosas más importantes del mundo, la plaga puede haber hecho perder la guerra a los atenienses contra la Liga de los Peloponeso, liderada por Esparta. Ocurrió durante 1815, durante la retirada de Napoleón de Moscú. Tifoidea causada por salmonela es como el cólera. Se extinguió por el agua y alimentos contaminados. La vacuna reduce aún más de la carga durante la guerra, al principio del siglo XX. El nombre de María Tifoidea será por siempre asociada con la fiebre tifoidea, ya que como portadora asintomática de la enfermedad en 1906. La tuberculosis es ahora considerada como una emergencia mundial por la OMS, matando entre 2 y 3 millones de personas cada año. El primero es la alergia y el fenómeno autoinmune. Por ejemplo, el cáncer está estrechamente relacionado con el tema de la epidemia. También tuvo un impacto económico grave en las comunidades agrícolas tradicionales de Gran Bretaña y Europa. Bueno, Miss, esto ha sido todo. Muchas gracias.